La normativa laboral española ha evolucionado y desde el 1 de enero es obligatorio que coticen a la Seguridad Social las prácticas no remuneradas. Esto busca ofrecer una cobertura mínima al personal en prácticas, acercándolos más al resto de trabajadores. Entonces, esto ha generado un debate entre las empresas, especialmente las pequeñas y las medianas, por el posible impacto económico que esto pueda tener. Por eso, hoy traigo a Salvador Fernández, director legal y de Payroll en Payfit España, para que nos cuente un poco más sobre todo esto. Hola Irene, muchas gracias por invitarme y para intentar resolver todas las dudas que podéis tener sobre estos últimos cambios normativos que son muy interesantes y nos afectan mucho en nuestro día a día, sobre todo a las empresas. Por supuesto. Entonces, para empezar, cuéntanos un poco, ¿qué ha cambiado desde el 1 de enero? Antes de empezar con lo que ha cambiado, me gustaría explicar en sí cuál es la figura del becario o un poco cuál es su efecto en la empresa. El personal en prácticas, más comúnmente llamado becario, son personal que tiene una formación o ha realizado una formación y busca la forma de poner en práctica esa formación que ha estado estudiando y aplicarla para empezar a coger experiencia en su vida laboral. Por eso no lo debemos de confundir con trabajadores como tal, y si la empresa tiene una necesidad productiva, que necesita a alguien que realice trabajos o a lo que se dedique la empresa, debemos de tener en cuenta que estas no se deberían de cubrir con personal en prácticas, porque el objetivo de esto personal en prácticas es adquirir experiencia, y si tú tienes necesidades productivas, pues contrates a trabajadores con el contrato de trabajo recogidos con sus derechos y sus obligaciones específicos. Para incorporar a un personal en formación, un personal con prácticas formativas, la empresa debe de firmar un acuerdo, un convenio de prácticas con la universidad, con el centro formativo que tenga, en el cual ahí es donde se recogen todas las características, tanto de horario, si son retribuidas como si no lo son, y todas las obligaciones de ambas partes. Entonces, por eso es muy importante que no se confunda tampoco este convenio con un contrato como tal, un contrato de trabajo que está regulado por el Estatuto de los Trabajadores y demás. A día de hoy aún no tenemos el ansiado Estatuto del Becario, llevamos escuchando hablar de él durante mucho tiempo, pero aún están en negociaciones, aún no lo tenemos. Una vez que este sea publicado y esté en vigor, aquí es donde se recogerán todas las condiciones que estos becarios o personal en práctica, mejor llamado, se regulará todo para establecer las obligaciones de cada una de las partes. Yendo ya a novedad, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado el 1 de enero? A partir del 1 de enero, los becarios no remunerados pasarán o tienen la obligación de cotizar también a la Seguridad Social. Hasta ahora solo tenían obligación de cotizar a la Seguridad Social el personal en prácticas remunerado, que recibía una beca, una retribución. A partir del 1 de enero, este personal que no recibe esta retribución también está obligado a cotizar a la Seguridad Social, igualando las condiciones laborales o esta mejora en materia de seguridad social de ambos tipos de prácticas. Estos becarios, este personal en prácticas, se considera asimilado al alta, al régimen general, y por eso es independiente de si tienen remuneración o no, que la base en sí es que ambos van a estar cotizando con unas condiciones o que le van a beneficiar en su vida laboral. Claro. Y hablando en concreto de los diferentes tipos de prácticas, ¿nos puedes hacer un resumen de qué tipos pueden incorporarse a la empresa? Vale, a día de hoy tenemos dos grandes bloques, que sería, como ya he comentado, remuneradas y no remuneradas. Claro. Dentro de las prácticas remuneradas podemos encontrar las prácticas curriculares, que son las que entran dentro de un plan de estudio oficial. Por ejemplo, unos estudios universitarios te obligan, para tú poder finalizar tu estudio, realizar una serie de prácticas y poner en práctica lo que tú has aprendido en el mundo laboral y empezar a entrar al mundo laboral y coger experiencia. Eso serían las prácticas remuneradas curriculares, pero también tenemos las prácticas remuneradas extracurriculares, que no están bajo un plan de estudios oficial. Esto podría ser un curso que hagamos con una universidad online, un centro formativo de temas no tan vinculados a un plan de estudios, pero que también nos dan la posibilidad de hacer este tipo de prácticas en empresas para poner en práctica, a la redundancia, nuestros conocimientos que hemos adquirido durante nuestro plan formativo. Por otro lado, tenemos las prácticas no remuneradas, que estas sí también están muy vinculadas a un plan de estudio oficial, en el que también una universidad o un máster nos establece que tenemos que hacer unas prácticas, pero no se acuerda una remuneración por ellas hasta ahora.
no había obligación de darlos de alta en Seguridad Social, pero a partir de ahora, aunque no sean remuneradas, también tenemos que darlas de alta. Claro. Y para las empresas, ¿qué implica este cambio? ¿Qué tienen que hacer para adaptarse a esta nueva obligación? En sí, los cambios como tal de tema documental, por así decirlo, no hay una gran diferencia, ya que para ambos casos, tanto si es remunerada como si no es remunerada, la empresa tiene que firmar un convenio de prácticas con el centro formativo que proporciona a esos alumnos para que realicen su formación. Entonces, la empresa tiene que firmar este convenio en prácticas, que aquí es donde se establecen todas las condiciones que regulan la relación entre alumno y empresa. Pues, tema de horarios, las funciones a realizar, si son remuneradas o no son remuneradas, y con esta nueva normativa del 1 de enero, dentro de este convenio se recoge quién asume la carga de coste de la seguridad social. Si es la empresa la que tiene que dar de alta al personal en prácticas o si es el centro formativo el que lo tiene que dar de alta en seguridad social. Muchas universidades o grandes centros formativos, ellos mismos están asumiendo el dar de alta en seguridad social a sus alumnos. Entonces, para muchas empresas, prácticamente es que sí que no va a cambiar en nada porque tú firmas tu convenio y la carga de seguros sociales la asumiría el centro formativo. Dicho esto, tanto si el alta en seguridad social la realiza la empresa como el centro formativo, se tienen 10 días desde el inicio de las prácticas para dar de alta en seguridad social y se debe de comunicar las jornadas reales que ha realizado este personal en prácticas en la empresa. No es como un trabajador común en régimen general que se cotiza por el mes completo. Aquí se debe de comunicar a la Seguridad Social las jornadas reales que ha hecho y la empresa o el centro formativo cotizaría específicamente por los días en práctica realizados. Muy interesante. Y en términos de protección social, ¿cómo es esta cotización del convenio del becario? Sí, estos becarios no remunerados, a diferencia de los becarios remunerados, que los becarios remunerados cotizan por el mes completo por una cuota fija en Seguridad Social. Luego hablaremos de las bonificaciones que se aplican, pero los becarios no remunerados cotizan diariamente por el día efectivamente realizado de prácticas. ¿Esto qué supone? Que la empresa debe de llevar un control de los días que ha realizado prácticas y estos días se deben de comunicar a la Seguridad Social para que la Seguridad Social haga el cálculo de coste correspondiente a esos días en prácticas. El coste es de 2,36 euros en contingencias comunes por día efectivamente en prácticas y 0,29 céntimos por contingencias profesionales por día en práctica, con un máximo de unos 60 euros mensuales. Entonces, nosotros indicaríamos los días que ha realizado, pero tenemos el máximo, está rondando unos 60 euros de coste para la empresa. Pero aquí es donde viene un poco la parte buena o lo que se intenta para que no sea negativo para la empresa a la hora de acoger este tipo de personas en prácticas. Se ha establecido una bonificación del 95% sobre los costes de seguridad social. Esto hace que frente a los 60 euros que podrían pagar, al final la empresa como máximo acabe pagando rondando unos 3 euros. Por lo tanto, se entiende que no supone un gran perjuicio económico para la empresa. Por eso también es un motivo de que muchos centros formativos han decidido asumir ellos este coste porque tampoco les supone un perjuicio económico muy elevado. En tema de cotización como tal, lo que recoge es cotizarán a la Seguridad Social, pero no lo harán por conceptos como sería desempleo, fogasa, formación profesional y tampoco cotizarían por prestación de incapacidad temporal. Son una serie de conceptos que todos, como trabajadores en régimen general, cotizamos, pero este tipo de personas en práctica, estos conceptos estarían excluidos. También un punto importante, que estas cotizaciones se realizan de forma trimestral. De común las liquidaciones se hacen mensualmente, pero para este tipo de personas en práctica se van a hacer de forma trimestral, en el que cada trimestre la empresa, o en su caso la asesoría que le gestione las nóminas, indicará los días trabajados durante el trimestre de Seguridad Social y Seguridad Social le mandará lo que le corresponderá pagar por esto personal becario durante ese trimestre. Y muy interesante lo que decías sobre el impacto económico y recojo así un poco como lo que decíamos al principio, que este cambio no queremos tampoco que afecte pues, a la disposición de las empresas a ofrecer prácticas. Entonces, para cerrar un poco, quiero que hagas a modo de conclusión un poco que nos compartas tu opinión de este cambio y que nos compartas qué opinas. En conclusión, la figura del personal en prácticas creo que es una figura muy importante
tanto para las empresas, para formar o para tener cantera de si necesitas recursos de personal. Al final son personal en prácticas que ya conoce la empresa y tú lo puedes tener ahí en caso de ser necesario. Y también para el alumno es muy importante poder poner en práctica lo que has aprendido en tu actividad formativa. Por eso yo considero que la figura del personal en práctica es muy importante para la empresa, pero siempre y cuando no se debe abusar de ella, porque conocemos muchos casos en los que se abusa de esta figura, en los que se intenta camuflar a un trabajador mediante la figura de un personal en práctica por el ahorro de costes que esto supone. Y también debemos tener en cuenta que al no haber aún un estatuto de becario, tampoco regula unos mínimos salariales, unos mínimos horarios o unas condiciones mínimas que todos como trabajadores en régimen general tenemos. Por eso también considero muy importante que salga el estatuto del becario donde se pueda regular esto y se eviten estos abusos que en cierta medida se pueden llegar a dar al tener este personal que no está del todo regulado con un estatuto o con unas condiciones muy, muy específicas. Sí, totalmente. Estamos a la espera de este estatuto y, igual que tú, también creo que tenemos que tenerlo muy en consideración. Entonces, damos por finalizado este episodio. Creo que hemos resuelto las 4 principales dudas y hemos tocado los puntos más importantes. Quiero agradecerte otra vez por venir y estar con nosotros y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a vosotros. Yo encantado de resolver así en formato rápido las dudas que puedan tener y siempre estamos dispuestos a que cualquier duda o cualquier cosa que se necesite, pues resolverla por cualquiera de los medios que tenemos disponibles. Perfecto. Muchísimas gracias.